Muy aleccionador nuestro video intro, ¿verdad? Esta es una serie que está dirigida a los niños, a quienes les dieron la Biblia de chiquitos y luego crecieron y llevaron su fe de niños cuando la Biblia como chiquitos se la enseñaron y llegaron a ser grandes. Esta es una serie para aquellos adultos que llegaron a conocer la Biblia por los que recibieron la Biblia desde niños, que luego llegaron a ser adultos y que esos fueron los adultos que les hablaron de la Biblia. ¿Verdad? Parece de chiste lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Estamos hablando de hoy la Biblia para grandes. Primero, lo último. Bueno, estamos hablando de la Biblia y que todos aquí presentes deben tener, los que son seguidores de Jesucristo, creyentes, discípulos o asistentes a una iglesia o no, deben de ser las personas que tienen en alguna manera formado un criterio de cómo obtienen o les llega la Biblia, pero igual de importante debe de ser la manera en la que la gente tiene y obtiene la Biblia. Y todos los aquí presentes hemos escuchado historias bíblicas, de hecho sabemos historias bíblicas y a los niños les enseñaron historias bíblicas, pero aquí tengo un contraste para presentarles donde muchos no saben la historia de la Biblia y aquí está un gran dilema. La gente a través de los años, desde los niñitos que fueron enseñados en historias bíblicas, algunos se brincaron algunos temas, tuvieron grandes ausencias, seleccionaron ciertos pasajes y solo se les enseñó ciertas historias. Cuando grandes, pues llegaron a preguntarle a su pastor, a su predicador, a sus papás y ponerlos delante de ellos en esas partes que en la iglesia y su pastor se habían brincado particularmente porque había razones tal vez para brincárselas en ese momento. Pero cuando entendemos la historia de la Biblia, y que podría ser la historia de la Biblia en dos sentidos, no historias bíblicas, sino la historia de la Biblia, ¿cómo es que se formó la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? Ese es un enfoque, pero también podría ser el tema central, la historia de la Biblia. ¿Cuál es? Miren, para ser más claro en lo que estoy diciendo, su servidor es un pastor, pero Cristo es el pastor, el Señor de señores y Rey de reyes. Así lo creemos, amigos, hoy en esto que es la Biblia para los grandes, para los que ya crecieron, que seguramente tal vez ni siquiera tengas un contexto de Biblia y sepas que hay una Biblia y que además, por increíble que parezca esto que voy a decir, hay gente que tiene prohibido leer la Biblia y que nuestro concepto de la Biblia no se forma por leer la Biblia, porque la verdad mucha gente ni lee la Biblia, como que esto ya está dando un poco de retórica, ¿no? Para aquellos que decimos que seguimos a Jesús. Pero algunos que han tenido prohibido leer la Biblia ha sido porque otros han dicho que sus líderes religiosos, quien quiera que sean, incluso pastores, tienen que tomar la Biblia, interpretar la Biblia y luego enseñarles de quienes son responsables como líderes espirituales de enseñarle la Biblia. Y ahí es donde tal vez está la razón por la que algunos se han ido de la iglesia o algunos están considerando irse de la iglesia, o de hecho su fe de niño cuando adulto y la transportó ya no le da para enfrentar los días de hoy, y sobre todo esas historias bíblicas en donde dices, ¿cómo está aquí la cosa? ¿Cuál es la respuesta? Te animan en esa confusión no resuelta a abandonar la fe. Tal vez aquí está reunido alguien que lo obligaron a venir y que está en la transmisión y que dice, la verdad es que yo ya no creo todo lo que tú crees, Pastor Víctor, o no creo lo que la iglesia Conexión Vida cree, o no creo lo que el cristiano de hoy, de la iglesia que sea promedio, cree. Pero déjenme decirles esto, si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias en la Biblia. Y es por eso que mucha gente está abandonando la fe. Incluso de los que crecieron en nuestros templos, en nuestras instalaciones, como niños, se llegaron a casar, les dieron su Biblia y tal vez hasta les dijeron, mira, como niño, esta es la palabra de Dios. Y el niñito, así que todo lo que está en ella, dependiendo de la edad que hayas tenido cuando te la dieron, eso tienes que hacer y tienes que obedecer. Y la gran mayoría de nosotros, claro que lo aceptamos como la palabra de Dios y lo hicimos, pero no es así en el caso de la mayoría de las personas ya adultas, sobre todo cuando no sabemos cuál es la historia de la Biblia y cómo nos llegó. No sé cuántos de ustedes y a qué edad entonces tuvieron su primera Biblia, pero yo tuve una Biblia que no es esta, más o menos así, de pasta dura, realmente era negra a los 17 años,
una Biblia que usé por muchos años y que incluso pues tenía concordancia y notas marginales y versículos y capítulos ya dividido en libros, que originalmente todo eso no estaba en la Biblia, pero nosotros los cristianos estamos relacionados con eso, ¿no? Pero además de eso, de tener todo eso que estoy diciendo, igual cuando llegaste, en mi caso, a los 25 años, recibí una Biblia especialmente dedicada. Y esa Biblia tenía mi nombre en la portada, era de piel sobre piel, encuadernada por Abba, ya saben, ¿no? Los que cristianos, todavía tengo esa Biblia, es la Biblia de todas las batallas y no se ve para nada así, de limpiecita y enterita, está bien usada. Pero la verdad es que no es la Biblia que yo más aprecio. Hablando del ejemplar de la Biblia, los 66 libros, por cierto, 27 y 39, divídanlos, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia que más, el ejemplar de la Biblia que yo más aprecié, fue la Biblia que me regaló Harold de Bilbis Boyson. Algunos lo conocerán, este es un anuncio local para algunos, ¿verdad? Y él me regaló una Biblia con tanto cariño y con tanto simbolismo, que es una Biblia que en verdad aprecio. Pero a ver, levanten aquí la mano los que en su casa tengan un ejemplar de la Biblia. Ok, muy bien, todos aquí amigos de Facebook, ¿no? Y también levanten la mano los que tengan una Biblia que tenga su nombre por algún lado. Levántenlo, porque ya ven que hay ladrones de Biblia, ¿verdad? Y que se los llevan y dicen, ahí tiene el nombre en la portada. Bueno, ese era un chiste local nada más lo que estaba diciendo. Así que si conoces la historia de la Biblia, pues es fácil, si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias de la Biblia. Pero entonces llega un punto en donde te tienes que enfrentar con, ¿qué más dice la Biblia? ¿Cuál es el asunto que te causó a ti confusión? Esos capítulos de Levítico 17, por ejemplo, ¿no? Bien difíciles, o el libro de Ezequiel, o te vas apocalípticamente al Nuevo Testamento y Revelación, o el libro de Apocalipsis, y ¿qué más dice la Biblia? Y entonces, como fue algo que se brincaron, algo que no estaba dentro de la historia de la Biblia, pues como no conocíamos la historia de la Biblia, sencillamente fue descartado de nosotros. Las partes de las que no hablaban en la iglesia y que se brincaba tu pastor y que la gente nunca explicó y que además cuando adulto pues te enfrentaron con esas preguntas, pero cuando niño recibir la Biblia para todos nosotros era, aquí está, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios y la cumples a cabalidad, léela, respétala, guárdala en tu corazón y todos nosotros encantados de la vida, ¿no? Pero luego crecimos. Y después de crecer y encontrarnos con aquellas historias que no conocemos de la Biblia, debilitaron la fe de algunos y algunos no solo consideraron irse de la iglesia, sino que se fueron. Y por eso esta serie es tan importante, porque queremos que regresen todos los que por alguna de estas razones hayan decidido irse pensando en que no conocen la historia de la Biblia y que por lo tanto en algún momento abandonaron su fe. Así que la historia de la Biblia no comienza por el principio. ¿Cómo está eso? No comienza por Génesis, eso es lo que queremos decir. Ya saben que cuando la gente lee la Biblia, pues siempre comienza por Génesis y avanza un poco y llega tal vez al tercer libro, si es de los que lee bastante, pero la gran mayoría no llega a más del capítulo 30 de Génesis, por ejemplo. Eso se los puedo apostar y se los puedo garantizar por los 36 años que tengo como pastor. Y luego, pues podemos pensar en el resto de la Biblia, pues menos, pero la historia de la Biblia no comienza por el principio, porque esa es la razón por la que mucha gente abandona la fe. La historia de la Biblia, como está allí, comienza adelante de la mitad, al final casi de la mitad, en el Evangelio de Lucas, que para nuestra clase quiero decir hoy, en este momento cuando Lucas está escribiendo, no es el Evangelio. Es un escrito, es un documento. Hoy para nosotros es la Biblia, es un documento. Estamos hablando de la historia de la Biblia. Pero cuando Lucas está escribiendo, no está escribiendo y de hecho no está escribiendo solamente él. Y de esta manera podemos comenzar con la historia de la Biblia, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, fíjense nada más, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí algo grande ha sucedido, hay algo que ha acontecido. No es el hecho de haber hallado un escrito y luego del escrito creer algo. Esto es un hecho que dice Lucas, que entre nosotros
han sido ciertísimas. Y estas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros es lo que está registrando Lucas, que él no tiene la palabra o la mente en la mente Biblia, porque 270 años después de que Lucas escribe esto que estamos leyendo ahorita de Lucas, lo que hoy llamamos el Evangelio, pero que en ese momento era un documento, no llevaba el nombre de Biblia, no formaba parte del Nuevo Testamento, sencillamente era un registro, un documento que, por cierto, un médico culto y griego como era él, tenía la capacidad de hacerlo, y que luego dice allí en honestidad, porque está hablando con toda honestidad, muchos. La pregunta aquí sería, ¿por qué? Porque muchos han querido documentar esto, que ahora, en el caso de Lucas, se propone ponerlos en orden porque ha habido un evento. Hay allí algo que ha pasado, que han cambiado las características de todo lo que en aquellos tiempos había sucedido y había acontecido y vivían todas las personas, porque entonces dice aquí cosas que entre nosotros son muchos. Y son muchos los testigos oculares que están aquí con Lucas, en donde está comenzando al final, no al principio, y al final de la mitad, este relato Lucas. Me ha parecido también a mí, aquí está la razón, después de haberte investigado con diligencia, y bueno, sería bueno poder pensar, investigado con diligencia, estamos hablando de alguien que es griego, educado, que tiene una buena posición, pero aparte es médico, tiene sistemas de investigación para llegar a diagnósticos como médico, de manera clínica, digámoslo de otra manera, pues como si fuera un científico, de esa manera probatoria. Así que ha investigado de manera diligente todas las cosas desde su origen, y noten aquí, está hablando en la mitad, al final de la mitad, de las cosas del origen de la historia de Jesús, del ministerio de Jesús de Nazaret, que figuraba como un Galileo, cuyos padres María y José, carpintero, y lo que la gente en mayoría conoce como lo es la Virgen María, y que también tiene una vida tradicional y normal, y que estuvo sujeto a las leyes ordinarias del crecimiento humano. Quiere decir que lloró, que tuvo hambre, que se cansó, y todo ese registro está aquí poniendo atención todo lo que puede hacer en cuanto a recursos se refiere, y en cuanto a métodos se refiere, y en cuanto a su experiencia se refiere de Lucas, escribírtelas por orden. Excelentísimo Teófilo. Aquí no es el asunto de adornarse, porque ya saben que hay gente que le gusta, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Les gusta hacer, no, les gusta hacer la barba. No le está haciendo la barba Lucas a Teófilo, porque ya saben, excelentísimo Festo, título. Y ese título nos dice que era una persona bien acomodada, Teófilo, pero que por todos los testimonios ya circundantes de la primera iglesia y el lanzamiento de la iglesia a partir de la persona de Jesús, y que estaban allí tantos cristianos que escuchaban y tenían citas y les decían y les daban testimonio, y algunos otros se atrevían a escribir algunas cosas, pero no de manera ordenada, y había mucha gente contraria que también estaba pues en contra del cristianismo, pero a pesar de toda la persecución, más y más y más crecían los creyentes en Cristo Jesús, y no estaba la Biblia, porque la Biblia sería así, coleccionada como la tenemos 270 años después de este relato de Lucas y otros. Así que tenían la profecía, algunos privativamente podían acceder a algún templo y acceder a alguno de los rollos del Antiguo Testamento, pero la Biblia, como hoy la conocemos ensamblada, no existía. Así que todo lo que estaba eran citas, testimonios, y algunos otros que predicaban, enseñaban y oralmente transmitían, y habían sido testigos oculares, y allí estaban algunos abuelos, algunos tíos que habían visto a Jesús y que habían estado con Cristo Jesús, y por lo tanto ahora un creyente bien educado, Teófilo, le pide a su amigo Lucas que le haga favor de poner las cosas en orden delante de él. Eso es lo que hace Lucas, poner las cosas en orden, porque necesita tener una historia completa de lo que Cristo hizo, y que él no se imaginaba que años más tarde, 270 como ya les dije, habría de ser incluido cuando las condiciones políticas se dieron, cuando las condiciones económicas y condiciones incluso espirituales se dieron para coleccionar todos los escritos que la iglesia consideró como el canon o los escritos fundamentales de la Biblia. Pero aquí estamos llegando a lo que meticulosamente está narrando y está buscando Lucas hacer. Aquí está al final de la historia, y parte de nosotros los creyentes en Cristo Jesús conocemos este final de la historia, porque
realmente Lucas está siendo muy honesto porque tiene un lente objetivo de lo que está registrando y de lo que está narrando y de lo que está dispuesto a ponerle a Teófilo encima. Para este momento Jesús ha muerto y va a documentar esta historia tal cual ha pasado, y por eso Lucas es tan sincero y tan honesto que viene el desánimo de los discípulos, porque Jesús no era, según ellos, para este momento, y quiero agregar esta palabra y que note allí, según ellos no era ser lo que había dicho ser. Lo han asesinado y lo han puesto en un sepulcro, y entonces como ha muerto no hay esperanza, no hay cielo, no hay perdón, no hay reino, no hay cristianos, no hay iglesia. No hay manera de reconciliar todo lo que Cristo hizo. Sí, sanó a multitudes, alimentó a multitudes, predicaba a los pobres, pero para este punto todos están tristes, están decepcionados. Cristo Jesús ha muerto, no hay esperanza, no es por lo menos lo que ellos pensaban y entendían que Cristo habría de ser. Pero Cristo tenía algunos amigos, que eran José de Arimatea y Nicodemo, gente que en su momento era muy conocida y que cuando Cristo Jesús muere, no creen precisamente que Cristo es Cristo o el ungido o el salvador del mundo. Lo que ellos creen es que es un buen hombre, que es injusto lo que ha pasado, que es triste lo que ha pasado, es más, y que se sienten mal y que con toda delicadeza van a Pilato, que también tiene culpa en la crucifixión de Jesús, piden el cuerpo, lo han descendido, lo van a poner en un sepulcro donde a nadie jamás lo han puesto antes, y le van a poner allí la piedra y van a dejar todas las esperanzas, porque para ese punto Cristo está muerto y toda la gente alrededor, humanamente hablando, piensan que Cristo se va a quedar muerto, porque han olvidado todas las esperanzas. Pero dice aquí Lucas 23, y quitándolo, hablando de lo que en donde Jesús estaba, lo envolvió en una sábana, lo están bajando de la cruz y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en la cual aún no se había puesto a nadie. Y estos dos que están haciendo esto, según la narrativa del mismo Lucas, donde todavía no hay Biblia, donde él no está escribiendo la Biblia, donde él no está escribiendo ninguna literatura religiosa, él lo que está haciendo es documentar para su amigo Teófilo y poner las cosas en orden, y la gente, la decepción, el momento negro, lúgubre, se lo pueden imaginar. ¿Cómo se siente cuando alguien ha fallecido? Y más cuando todas las esperanzas estaban puestas en Jesús en otro sentido. Así que ellos piensan que no hay por qué seguir adelante. Pero también las mujeres que habían venido con él desde Galilea, las que se quedaron al pie de la cruz junto con Juan, el único de los apóstoles que se quedó allí, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Pero la historia no queda allí, porque ellas van a preparar todas las especias, cuestiones aromáticas, porque Jesús está muerto y piensan que Jesús se va a quedar muerto, y la tristeza está validada en todos porque han cambiado las circunstancias y ahora las esperanzas son otras. Y entonces podemos decir, el reino o el imperio romano gana, los dioses paganos ganan, y además todo lo que tenga que ver con la política de aquellos días gana, Jesús pierde. Parece que así es la historia todo el tiempo, ¿verdad? Y los compases de tiempo para esperarlo son fundamentales. Tenemos que esperar que toque el campanazo del horario y el calendario de Dios. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, pero tenían que guardar el sábado. Así que no podían ungir el cuerpo del Señor inmediatamente, sino que tenían que esperar hasta el primer día de la semana. Y entonces esto era no solamente algo digno o de misericordia, o tener, como dicen hoy, una sepultura cristiana, un trato digno para una persona, sino que estaba mandado también que debían así ungir a sus muertos. Bueno, pues Lucas documentó la vida de Jesús. Y preguntémonos, aunque ahí está relativo y no está una pregunta, porque la historia de Jesús no terminó en la cruz romana. Porque el hecho de las mujeres embalsamar a Jesús no fue suficiente pensar en que lo habían dejado muerto, sino que al primer día de la semana, cuando fueran al sepulcro, algo maravilloso había pasado. Jesús se había levantado de entre los muertos, y entonces la historia del cristianismo había volcado diametralmente opuestamente, y ahora se había lanzado un movimiento que comenzaba a desafiar el status quo de aquellos días, y toda la gente entusiasmada, cuando no había todavía Biblia, cuando solamente había escritos, cuando solamente había dichos, cuando solamente había citaciones de quienes habían caminado con Jesús, de quienes habían vivido el ministerio público con Jesús, de quienes habían sido alimentados por Jesús, de quienes habían sanado por la mano poderosa de Jesús, de quienes podían decir todos los relatos bíblicos en cuanto a Jesús. La gente había creído,
diferente a hoy, ¿verdad? Porque hoy a la gente le dices y la mayoría no cree y está algo cansada de cuando le decimos, es que la Biblia dice, porque a ellos les han dicho muchas historias de la Biblia, pero la historia de la Biblia nadie se las ha contado y entonces pierde toda fuerza porque encuentran algo difícil de atravesar, que cuando niño es difícil de aceptar y entonces cuando te dicen la Biblia dice, sencillamente lo agarras como es y lo llevas a cabo porque tiene toda la autoridad, pero no así para la mayor parte de las personas porque se han olvidado de la historia de la Biblia, que tiene que ver más con un hecho, con un evento histórico, que con registros de personas que escribieran nada más a su propio arbitrio o pensamiento. Tiene que ver con el hecho de que Cristo Jesús no terminó muerto por una cruz romana, sino que se levantó de entre los muertos y entonces esto cambia todo, porque si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, no habría iglesias, no habría cristianos, no habría perdón, no habría esperanza, no habría cielo, no habría Biblia, que es de lo que estamos hablando, de la historia de la Biblia como el tema central de lo que estamos hablando, de la historia, cómo se conformó, pero esto fue completamente distinto porque Cristo se levantó de entre los muertos. Así que, como está documentando todo Lucas y tiene interés de ser minucioso en lo que está diciendo, pues está registrando los testimonios, las citas, el hecho de los eventos políticos, los lugares, los datos, todo eso está haciendo Lucas. Y por cierto, hasta este fragmento de este sermón, el mismo Lucas que escribe ahora en el libro de los Hechos, registra cuál fue el sermón de Pedro, un pescador, y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y entonces tenemos aquí la fidelidad y la honestidad de alguien que se está dando a la tarea de registrar 30 años de la historia de la iglesia para este punto. Estamos hablando del año 50 a 60 después de Cristo. Y están aquí la gente que tiene 20 a 30 años de haber visto que todas estas cosas habían sucedido y cómo se habían suscitado. Y él ahora está regresando el foquito de luz y de esperanza y nos está hablando de la historia de la Biblia, de cómo se va a confeccionar, pero aún no está escribiendo la Biblia. No solo él, todos los que escribieron no pensaban que estaba escribiendo en la Biblia o para Dios algo, sencillamente fueron compelidos, empujados, guiados por Dios para por un sentimiento o cualquier tipo de motivación, ponerse a registrar de manera objetiva lo que ojo a ojo algunos habían visto como testigos oculares de Cristo. Y este es el punto que Pedro, un hombre del vulgo y sin letras, quiere decir no de universidad, no ignorante, no analfabeta, pero no de universidad, predica este trepidante sermón y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Lucas está registrando 30 años de historia de la iglesia y lo está haciendo con toda la minucia posible para formar el libro de los Hechos que hoy conocemos y tener ahí todas las historias que para este momento era el movimiento de la iglesia, de ir, de venir, de hacer y de ver la iglesia que estaba dispuesta a enfrentar toda la oposición que tuvo desde el primer siglo de aquellos días, justo por esto que estamos diciendo, cuando no tenían una Biblia para leer, una Biblia para regalar, una Biblia para comprar, todo era de lo que Dios en su corazón había puesto como para crecer y poder en alguna forma también trascender eso mismo. Muchas gracias, es que hoy estoy muy iluminado aquí entre ustedes, como ven, y todas estas luces creo que dan todavía más calor, ¿no? Por favor, no me pidan que me ponga corbata, porque si me pongo corbata, imagínense cómo me voy a poner aquí a sudar, pues peor que lo que estoy haciendo, ¿no? Pero Lucas, como mismo él ha dicho y es honesto, sabe que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así que Lucas está registrando desde su evangelio, y allí no era evangelio, era su registro, era su reporte, era su ensayo que estaba haciendo, pero también escribir el libro de los Hechos, cosas que eran del todo honestas, científicamente probadas, históricamente fundamentadas, pero él dice muchos, no es el único, pero de los muchos, él es uno de los cuatro evangelios, hoy así llamados, que van a ser parte del Nuevo Testamento, que en ese momento no había Nuevo Testamento, que habrán de ser puestos en la Biblia, lo que hoy llamamos la Biblia, para que la gente tuviera la certidumbre, la claridad de cómo fue que suscitaron todas estas cosas. Pero cuando ignoramos esta historia,
vemos a la Biblia como un cúmulo de historias, que a veces algunas de ellas no las entendemos, ni entendemos el porqué de cómo viene, y sobre todo si no tenemos el cuidado nosotros, los que seguimos a Jesús, de poder mentorear a algunos y de tener nuestros grupos pequeños, por ejemplo, y ahí en el grupo pequeño desmenuzar y hablar de estas cosas con toda libertad, cosa que no se puede hacer en una reunión de domingo en la mañana, porque ya tienes el predicador, el sermón, la enseñanza, que va en una línea y que cubre un pequeñito segmento de conocimiento y que la periferia no se puede abrir y que algunos se quedan así como, ¿y ahora de qué está hablando el pastor? Y hágame caso porque me voy a caer otra vez, ¿verdad? Bueno, nunca me he caído, pero sentí como el banco se movió un poquito, me emociona, es lo que pasa, ¿no? Pero ahí está el sermón, que difícilmente, bueno, la gracia de Dios con nosotros, que nos permite entregar mensajes para que la gente tome de allí lo que Dios le está diciendo de lo que hoy enseñamos como la Biblia, pero que la gente, muchos para ellos no es la Biblia, no creen como la palabra de Dios, pero saber la historia de ella aliviaría todo esto que estamos diciendo, que nadie se sentó a escribir la Biblia, sino que de parte de Dios lo fue coleccionando la iglesia para llegar al momento en el que estamos hoy de la historia y saber que estas cosas han sido ciertísimas. Así que como queremos que los que han dejado la fe regresen, y también queremos que los que están considerando creer o no creer en Jesús lo hagan, que crean, y como estamos pensando en aquellos que ha perdido el vigor, su vida espiritual, y que no hemos empujado el proyecto de Dios que se llama la iglesia, es que estamos estudiando esta importantísima, déjeme decirlo, no porque esté yo dando el primer tema de todos, no, de primero lo último, es importantísima esta serie como para que entendamos la historia de la Biblia, porque algo importante había sucedido y eso fue lo que lo cambió todo. No era algo que habían leído, no era un escrito que había llegado, no era nada así, era un acto que había cambiado y cambió hasta el día de hoy toda la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y la honestidad, podríamos preguntarnos de Lucas, ¿por qué? Muchos escribieron. Porque no era cualquier evento, no era cualquier circunstancia, era algo que rompía completamente el paradigma de todos los eventos de los seres humanos en el tránsito del devenir, del tiempo, de cuando vienen las edades y los tiempos. Era algo extraordinario que por cierto estaba dicho y profetizado, pero que estaba nublado a la vista de muchos y que por lo tanto aquellos años cuando no era barato, sino que escribirlo era caro, muchos, que es atípico, hablando históricamente, que alguien registrara todo lo que, a ver, 100 van a registrar lo que Tertuliano hizo, eso no pasaba. Alguien va a decir lo que Tiberio César hizo, 1000 lo van a decir, eso no sucedía, pero menos hablando de gente promedio, en el caso de Jesús, el enfoque completo en la persona de Cristo, porque algo extraordinario había pasado, y como no me gusta tener tanto el suspenso, ustedes saben que Cristo se levantó de entre los muertos, y eso no es cualquier evento. Eso es algo extraordinario que cambió todo el paradigma y la visual de los seres humanos, que a partir de eso todo lo que está escrito de él fue completamente validado. Y es ahí un peso que yo quiero agregar. Si hay algo, una palabra que yo pudiera decir que es fuerte en la Biblia, ¿cómo saber que todo lo que está aquí es más sólido que este ruido que acabo de hacer? Es una palabra que es, podemos decir, profecía. Porque la profecía se ha cumplido. Y eso ha dado garantía de que esta es la palabra de Dios. Pero hoy que estamos estudiando la historia de la Biblia, estamos viendo cómo se compiló, porque escribirlo para la mayoría era analfabeta e inalcanzable en cuanto a lectura. Entonces, ¿qué caso de leerlo? Pero ¿saben qué está pasando aquí? Lucas está pensando en las generaciones futuras. Lucas está pensando en nosotros, sin conocernos a nosotros. Y otros que escribieron con él están pensando exactamente lo mismo. Ellos no están haciéndose joven, se están envejeciendo y tienen que dejar el registro de lo que ha sucedido para que otros lo puedan leer y saber, que todos supiéramos qué cambió su vida, para que supiéramos cuál fue la fuente de su esperanza, por qué supieron que sus pecados eran perdonados, por qué se enteraron que el cielo era real y que Dios era real, de qué manera se vitalizó su fe, que cambió su vida a tal punto que fueron capaces de, como mártires, morir por la causa de Cristo y del Evangelio y proclamar a viva voz cuando no había la Biblia, voz en cuello, y luego registrar como lo están haciendo esta gente que estaba haciendo, porque no eran unos cuantos, sino dijo mismo Lucas, muchos, porque algo extraordinario había pasado. No hay otra respuesta.
¿Por qué hicieron todo lo que hicieron? ¿Por qué murieron como murieron? ¿Por qué se arriesgaron como se arriesgaron? Porque muchos se arriesgaron por conservar las citaciones, los textos, los escritos de Lucas, de Pedro, de Pablo, de Mateo, de quienes les llegaron a llegar. Imagínense que te llega un escrito de alguien importante y ¿qué haces? Lo avientas a la parte trasera de tu coche y dices, sigamos. No, bueno, por lo menos yo aprecio mucho los libros, ¿eh? Les voy a decir algo muy aquí entre nos. Si yo te presto un libro, espero que me lo regreses. De verdad, espero que me lo regreses. Para mí los libros lo valen todo. Ya te dije de las Biblias que valen mucho a mí la pena por quienes me la regalaron y me la presentaron, pero hay libros que les voy a decir un libro y no se compara con lo que estoy diciendo, ¿eh? El libro de los rollos del mar muerto, por Yigael Yadin Judá, editorial Israel. Eric Hermes me prestó, mi amigo, ese libro. Yo aprecio muchísimo ese libro. Y como Eric Hermes, pues es Eric Hermes, mi amigo que ya está con el Señor, pues un día me recogió su libro, porque es como yo, si yo te libro un libro, yo te presto un libro, yo quiero que me regreses mi libro. Ese libro lo aprecio muchísimo. Así que alguien, si algún día llega conmigo y me dice, pastor, Los rollos del mar muerto, libro por editorial Israel de 1958, aquí está, por Yigael Yadin Judá, de la Universidad de Israel, se lo regalo. Yo tengo el libro escaneado, pero ¿cómo apreciaría que me regalaran ese libro? Por cierto, estoy haciendo promoción, ¿no? Lo leí 3 veces ese libro. He leído citaciones de ese libro por todas partes y he visto cómo incluso algunos lo citan mal ese libro, porque así pasa, los seres humanos nos equivocamos. Así que ¿de qué valor es tener el original, el manuscrito original de Los rollos del mar muerto por Yigael Yadin Judá, de editorial Israel, de 1958, cuando recién en 1948 se había reconstituido el Estado israelí por las Naciones Unidas, 14 de mayo de 1948. Y ahí está toda la historia de primera mano. Y ahora veo manuales bíblicos y todo tipo de documentación bíblica que comentan y hablan de los rollos del mar muerto, pero él, el que narra ese libro, es el hijo del que encontró los rollos del mar muerto para la Universidad de Israel. Imagínense nada más, el que con alguna técnica de rayos láser desenrolló los deshidratados rollos y fueron compilando pedazos de Habacuc, pedazos de Sofonías, completo de Isaías, el rollo de los hijos de luz. Ahí está todo narrado. Bueno, esa no es la clase ni nuestra predicación hoy, pero se imagina cuando a la iglesia llegaba, tenemos el Evangelio de Juan, que en ese momento no era el Evangelio de Juan, era en ese momento el documento histórico de Juan. Tenemos fragmentos de las epístolas de Pablo, llegaron a tal iglesia, lo que le escribió a la Odisea. Tenemos aquí lo que tienen los de Colosas, y copiaban meticulosamente y aquí y allá y se dispersaban por todas partes. Si para mí los rollos del mar muerto son un librazo que yo apreciaría mucho volver a tener, imagínense tener una copia de las primeras copias de los que escribieron cosas de nuestro Salvador y de Jesús, y de las cuales cosas habían sido ciertísimas entre ellos. Algo extraordinario había pasado, valía la pena para ellos presentarse como Pedro y a través de Marcos escribir su evangelio, y que sí, Pedro, Marcos, Lucas, también Juan, todos tuvieron allí algún momento de convivencia y de coincidencia y estaban pasándose unos a otros. Marcos, en el caso de Marcos, otro griego, otro personaje culto, cultivado. Pedro, de hecho, cuando vemos el Evangelio de Marcos, vemos mucho dinamismo, acción, 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 por aquí, por allá, milagro, milagro, porque está narrado a partir de la vista muy dinámica de un pescador. Qué cosa, ¿verdad? Y claro, presenta a Cristo como siervo, pero también podemos pensar en Mateo, que es otro de los que escriben, porque muchos habían escrito, no solo Lucas, en el caso de Pedro si es apóstol, en el caso de Mateo si es apóstol, en el caso de Lucas no es apóstol, pero Dios los está usando para escribir lo que allí en ese momento no había hasta 270 años después. Ahora tenemos cientos y cientos de ejemplares de la Biblia, pero en ese momento era precioso tener algo de la Biblia. Y Mateo escribe a los judíos y les demuestra que Jesús es el Rey, que las promesas se han cumplido, que la salvación es real, que ellos son el pueblo elegido. Y por cierto, hay un manuscrito en hebreo, que tiene mucho sentido pensar que hay un manuscrito antiguo en hebreo de Mateo, porque estaba dirigido a los judíos precisamente, pero que se tradujo al griego. ¿Y por qué el griego? Porque el griego era el idioma oficial, así que en el idioma oficial, en el imperio, corría el mensaje y era para que hasta el día de hoy nos llegara en ese griego koiné
fluido y en un idioma de aquellos años completo que rivalizaba con el castellano, el español de nuestros días. Tremendo lo que Dios estaba haciendo, porque hasta el día de hoy vigente y profundo, y no solo vigente, sino eterno, porque sus palabras no pasarán. Pero no solamente es Mateo, sino que Juan escribe, y es tremendo lo que Juan escribe, porque de Juan podemos pensar y a la vez revisar que él escribe con un toque un poco diferente al que todos están haciendo. Juan para este punto está ya viejo y está escribiendo, y algunos preguntarán, pues si ya tantos han escrito, ¿para qué vas a escribir tú también, Juan? Pero miren el toque que le da especial Juan a lo que escribe, para que la gente sepa lo que ellos habían visto y lo que ellos habían atestiguado y vivido con Cristo Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Esto no es algo de una secta escondida, torcida, con visiones diferentes de las cosas, sino que es algo público, las cuales no están escritas en este libro. Y cuando Juan dice en este libro, Juan no se refiere a estos 66 libros, que la Biblia es una colección de libros, básicamente. No se refiere a estos 66 libros, sino al libro de él, de Juan, que él está escribiendo. Dice, hay muchas otras señales que yo vi, que yo viví, que yo sé, que no están registradas en este libro, y que está haciendo un énfasis especial, porque para Juan es importante lo que él tenía que decirnos, que de tal manera, si no tuviéramos otras cosas de la Biblia con lo que él está escribiendo, sería más que suficiente. Pero estas se han escrito. Puntos suspensivos. En aquellos días algunos recibían el testimonio de algunos y las citaciones de otros, y el complejo, la enseñanza de algunos más, pero no lo tenían todo ordenado. Y Juan, como Lucas en su momento, ordenaron lo suyo, y lo que llegaba golpeaba el corazón de tal manera que la gente ponía su fe en Jesús. Pero estas se han escrito. Aquí está el propósito, para que ustedes, o yo, o ustedes que están aquí en Facebook, o si están en esta otra cámara, ustedes también, para que nosotros podamos en algún momento, dirigidos, tomarnos en cuenta que esto es personal, que no tiene que ver con las masas, que no tiene que ver con la indiferencia de las masas, o la indolencia de las masas, o el anonimato de las urbes y de las ciudades y de nuestro mundo. Tiene que ver con nosotros, para que ustedes crean. ¿Y qué crean? ¿O de qué se trata de creer cuando hay tanto desánimo, tanta duda, cuando la gente hoy no cree en la Biblia porque no entiende la historia de la Biblia y lo ve como historias separadas, y que algunas veces, alguna de esas historias, decíamos hace un rato, no nos hacen clic, no nos hacen sentido, no entendemos lo que dicen? Alguien no se tomó el tiempo de decirnos cuál es el panorama total y por qué viene cruzándose esa historia allí. De manera que tenemos una gran confusión, porque hay 2000 años de separación en el caso del Nuevo Testamento, y en algunos casos del Antiguo Testamento hasta 4000 años de separación cultural, en donde la gente tiene que saber cuál es el contexto de lo que está pasando. Pero Juan, que de parte de Dios quiere atender esta necesidad, dice, pero estas se han escrito para que crean. Pero aquí está la pregunta que podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué es eso en lo que no crees? ¿Qué es eso que te incomoda de Dios, mejor, de la Biblia? ¿Qué es eso que te hace choque cultural y que dices, no puede ser porque no sabemos la historia de la Biblia? ¿Qué es eso que pues ha justificado en alguna manera el abandono de la fe, la debilidad de la fe, o el no creer? A veces incluso hasta por pura elección, ya ni siquiera por alguna problemática de saber qué es eso. Pero Juan está a punto, de decirnos qué es lo que sí debemos creer, y que hace que todo lo demás tenga todo un sentido alrededor de la principal verdad de creer, en lo que debemos creer. Ojalá y que me esté explicando. Pero estas se han escrito para que ustedes crean. ¿Me ayudan todos? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre, y crean que Jesús es el Cristo para los judíos, el ungido, y el Hijo de Dios para los griegos cultos, que entienden esto de los dioses, pero que se tiene que reducir al único y sabio Dios, al único Dios vivo y verdadero, y para que al creer, propósito, tengan vida eterna. Y ahí viene todo un cambio dramático de historia, donde todos aquellos que en algún momento tuvieron el privilegio de ver el relato de Juan y tener el relato de Juan, esto es todo lo que tienes que tener.
No necesitas, no es cierto que por años, por cientos de años, la gente ha dicho cuando alguien se acerca a Dios, a la iglesia, lee el Evangelio de Juan. Es que quiero leer a Génesis, lee el Evangelio de Juan. Quiero leer Ezequiel, Levítico, quiero leer el libro de los números. Si quieres léelo, ¿no? Pero comienza por el libro o el Evangelio de Juan. Y con Juan es todo lo que tienes, y Juan es todo lo que tienes, el relato de Juan es todo lo que necesitas, porque Juan es el que interrumpe su relato que tiene Nicodemo con Cristo, y es ahí donde tenemos aquel gran versículo que todo mundo conoce y sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y allí Juan tenía toda la razón, que al leer el Evangelio de Juan, que por cierto la gente toda dice es el más teológico de los evangelios, porque presenta a los 7 yo soy de Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, los yo soy que hablan de la identidad de Dios delante de nosotros. Si el relato de Juan es todo lo que tienes, el relato de Juan es todo lo que necesitas, porque cuando terminó el siglo I, había miles de cristianos de muchas partes del mundo, dejando a Juan a un lado de todos los que habían creído. Había romanos, griegos, habría judíos. Primero los judíos eran los más, luego los griegos comenzaron a ser los más, hasta que desapareció el elemento judío, y ahora todos los gentiles somos las más de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esos cristianos, muchos de estos cristianos y sus congregaciones, tenían copias de Juan y de muchos otros documentos que están ahora, sobre todo en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, y que no eran la Biblia en ese momento, que eran documentos apreciados por la iglesia, como el ejemplo que yo les daba de si alguien me regalara propaganda, los rollos del Mar Muerto por Yigael Yadin Judá. ¿Cómo apreciaría ese libro? Pero imagínense que llegara una carta escrita de puño y letra del apóstol Pablo a una iglesia, y que dijeran, es de nuestro hermano Pablo, las cosas que él vio de Dios y lo que él de Dios recibió, es algo que escribió Pedro, lo hizo a través de Marcos, pero es el evangelio de Pedro, y copiémoslo y mandémoslo. Y se multiplicaron muchos de estos cristianos, y en muchas congregaciones tenían copias y copias y copias. Pero eso estuvo bien, porque vino la persecución y vinieron edictos de los cuales en su momento quemaron, persiguieron, acabaron con cristianos, y estos a los cuales ya desde entonces se les consideraba a estos escritos valiosos y fiables. No valen porque están en la Biblia, sino que están en la Biblia porque son valiosos y fiables. Es al revés, porque Dios los inspiró, los iluminó, sagrados e inspirados, de manera que no escribieron por su propio arbitrio, aunque Dios usó su personalidad y también su talento y su inteligencia. Por eso Pedro tuvo que usar un secretario, que es Marcos, o Juan Marcos, si lo quieren rastrear en la historia. Pero además de ser valiosos y fiables, sagrados e inspirados, por supuesto, rápido, 270 años después, se convirtieron en las Escrituras, la Biblia. Hasta los muchachos lo usan hoy para bromear, ¿no? La Biblia, dicen. Cuando dicen, oye, veme por un refresco, tráeme un refresco. ¿Por qué? La Biblia. O sea, como diciendo, no te queda otra, ¿no? Hazlo. Porque es un estribillo que hemos usado, que ha hostilizado a la gente al decir verdad. Así que aquí tenemos una citación de cómo todos estos cristianos la tuvieron que vivir, por lo que tuvieron que pasar. Incluso algunos arriesgaron su vida y la perdieron por conservar, no la Biblia, por conservar los escritos de Lucas, los escritos de Juan, los escritos de Pedro, los escritos de Mateo, y tener esas copias que, porque eran tantos y cientos, miles de ellos, a pesar de que hubieron cosas tan horribles, permanecieron. Dice Tertuliano, que fue de los padres apostólicos, o sea, discípulo de los discípulos del segundo siglo después de Cristo, si el Tíber sobrepasa los muros, si el Nilo, hablando de los ríos, no inunda los campos, si se detiene el cielo, si se mueve la tierra, si hay hambre o plagas, todos gritan, los cristianos a los leones. Esta citación no es otra cosa sino cómo describe Tertuliano cómo le estaban pasando a los cristianos. El Imperio Romano tenía que buscar en su superstición cualquier culpable, y como los cristianos se estaban multiplicando y sus escritos, había que echarles la culpa de todos los cristianos. Así que esa historia la sabemos desde siempre. Sin embargo, a pesar de eso, los escritos subsistieron.
A pesar de que gente como en el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano diera un edicto terrible de acabar con las casas en donde se adoraba a Jesús, acabar con las vidas de los cristianos en quienes se encontraran posesión un pedazo, un escrito o un libro de los cristianos, en aquellos que cantaran a su Dios, todos aquellos que fueran sacerdotes, tomarlos, hablando de los cristianos, y llevarlos delante de sus dioses, y a los que no confesaran al César, entonces matarlos y acabarlos, porque aquí hay un problema. Con el Imperio Romano podías creer lo que tú quisieras, sí, pero tenías que darle culto a César. Y tenías que darle adoración al César y decir, César es el Señor. Y este es un problema porque los cristianos no era algo que hicieran o creyeran, sino lo que no creían. Ellos decían, Cristo es el Señor, Jesús es el Señor, y por lo tanto no es César el Señor. Así que eran el blanco particular del Imperio Romano. Pero gracias a Dios que había tantos escritos, miles de ellos, que a pesar de tal severa persecución, permanecieron esos escritos hasta el día de hoy. Y por eso llegó a ser después la Biblia. Pero entonces llega en el año 324 después de Cristo el emperador Constantino, que unifica a las dos partes del Imperio Romano y que para en ese momento suaviza todas las restricciones para los cristianos. De hecho, hace favorita la religión cristiana del imperio, después tiene otros matices y deriva en la religión popular, pero de inicio él cree que está siguiendo a Cristo, baja todas las condenas, facilita la libertad, permite el culto público. Ahora la gente puede construir sus templos y pueden predicar a su Jesús, no importa que no crean todos los dioses paganos del Imperio Romano, ahora hay libertad y se respira. No obstante, la gente ha entendido que la Biblia para grandes primero es lo último, y que en ese punto 270 años después, con Constantino, las condiciones políticas habían cambiado. Ya no había persecución en masa. Ahora el imperio fomentaba y abrazaba la fe de los creyentes. Así que no solo se facilitaba el que guardaran los registros bíblicos de los que no estaban escribiendo la Biblia, sino sus propios reportes, y que ahora pudieran constituirlos y coleccionarlos en diferentes lugares del planeta como la Biblia. Así que ahí le dejaremos por hoy, y si te quedaste interesado o te revolvió un poco, cualquiera de las dos, aquí te vemos la siguiente semana para tener nuestra segunda sesión de la Biblia para grandes. Dios los bendiga a todos.